Siempre se habla de libros, películas, series, exposiciones, obras de teatro, incluso videojuegos, pero raramente encontramos secciones de crítica de o bien podcast o bien otros objetos digitales que circulan sobre todo por las redes sociales como stories de Instagram, como hilos de Twitter, etcétera. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las calles. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. No sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de... Obviamente diferente. Claro que por el virus de forma totalmente... No es la norma. Las manifestaciones culturales a las que tradicionalmente les concedimos un lugar importante en nuestras vidas parecen cada vez más distantes. Hoy, nuestras formas de interacción, la estructura de nuestros relatos y los soportes que empleamos para difundirlos gozan de una nueva y más amplia taxonomía que expande las fronteras de la práctica creativa. En un intento por presentarnos un nuevo canon cultural del siglo XXI, el escritor y crítico literario español, Jorge Carrión, nos habla de lo que él llama objetos culturales vagamente identificados, OCVIs. ¿Pero qué son y cómo podemos entenderlos? Un objeto cultural vagamente identificado para, incluir en el discurso del periodismo cultural y de la crítica los objetos culturales que se han vuelto muy importantes en nuestra época y que no son debidamente atendidos, leídos e interpretados en los medios culturales. Es decir, siempre se habla de libros, películas, series, exposiciones, obras de teatro, incluso videojuegos, pero raramente encontramos secciones de crítica de o bien podcast o bien otros objetos digitales que circulan sobre todo por las redes sociales como stories de Instagram, como hilos de Twitter, etcétera. De modo que los objetos culturales vagamente identificados son ese tipo de producción cultural, sobre todo digital, de nuestra época, que se caracteriza por un concepto central que nos atañe en esta actividad, que es la viralidad. Todos quieren ser virales. Lo interesante, justamente, yo diría, es su carácter fronterizo, inestable, difícil de catalogar. Es decir, podemos hacer listas, podemos establecer taxonomías, podemos buscar tipos y habitualmente se corresponden con redes sociales, es decir, el vídeo de YouTube o el vídeo de un youtuber o las stories de Instagram o el hilo de Twitter. A menudo la plataforma define el tipo de producto cultural, aunque estemos en una época multiplataforma, pero lo interesante es cuando te sorprende, aparece en un lugar donde no lo esperabas, ¿no? Por ejemplo, este chico mexicano, Jerónimo Zarco, que está haciendo microvídeos en TikTok de, pedagogía del marxismo en el siglo XXI y hablando de lucha de clases y de la obra de Karl Marx y de Engels en la red social TikTok, ¿no? Si, no obstante, queremos intentar encontrar algunos rasgos comunes, yo diría que el principal es que en el 99% de los casos es digital, son criaturas digitales. El segundo elemento, ya lo he mencionado, son en acto o en potencia, en intención siempre virales, no se entienden sin la voluntad de surfear por las redes de la información y por las redes sociales y por el ADSL. Esas son las dos características principales. Y, en tercer lugar, podríamos añadir que o bien dentro de las propias plataformas donde nacen, o bien en el ecosistema de Internet que tú, Carlos, has estudiado tan bien, lo que, animan, estimulan, es
la autoformación, el autoaprendizaje y la creación de un canon propio. Es decir, a menudo se trata de influencers, creadores digitales, diseñadores, gente con mucha imaginación y muy hábiles que generan su propia artesanía y generan su propio canon, al margen de las artesanías y de los cánones previamente existentes. Uno de los nuevos cánones culturales sobre los que se habla hace un tiempo es relacionado con los formatos sonoros, especialmente los audiolibros o los podcasts. ¿Puede decirse que son realmente una nueva forma de manifestación cultural? En el caso de los audiolibros nacen en 1930, es decir, que ha llovido mucho desde entonces. Han estado ahí y lo que se ha producido ahora es, si quieres, un incremento de popularidad, se han, digamos, generalizado. Lo mismo con el podcast. El podcast, la primera gran fuerte boom es en 2007, con lo cual tampoco es nuevo. Es decir, no hay nada nuevo bajo el horizonte, pero sí lo que está ocurriendo es que hay 3 factores fundamentales que han impulsado el audio, ¿no?, en nuestros días. ¿Por qué? Pues básicamente porque el audio es el medio más barato, más rápido y más sencillo que existe. Y el cambio en los hábitos de vida, punto número 1, primer factor que nos da ese impulso, el cambio en los hábitos de vida. Después, el adelanto tecnológico, los avances tecnológicos, ¿vale?, que nos hacen tener nuevos aparatos a través de los cuales escuchar audio, como por ejemplo Alexa, que la tenemos aquí ya pendiente de lo que estamos diciendo. Y también, en tercer lugar, tenemos 3 factores, ¿no?, el poder tener más plataformas y, sobre todo, lo más importante, ya no solamente el poder escuchar cuándo, sino también dónde y cuándo yo quiera escuchar ese audio, ¿vale? El dónde lo habíamos solventado de alguna manera, pero no el cuándo, ¿vale? La radio siempre sigue ligada a un proceso temporal, pero en cambio un podcast, un audiolibro, bueno, pues digamos, lo puedes escuchar cuando tú quieras y disfrutar cuando tú quieras. Pero os podría enseñar fotos muy antiguas, de los años 40, de familias sentadas, y de mucho antes, sentadas alrededor de un fonógrafo, escuchando un disco que era un audiolibro, que era un cuento, ¿no?, que era una historia. Ya existía hace mucho tiempo esa imagen. Así que, como digo, no hay nada nuevo. Lo que estamos viviendo es, insisto, una generalización y una popularización gracias a esos 3 factores. Otro de los conceptos sobre el que se discute con frecuencia y del que hemos comprendido aún más en la medida en que más le consumimos es el del contenido transmedia. ¿Puede esta forma de contar historias considerarse un objeto cultural vagamente identificado? Creo que la narrativa transmedia de no ficción en América Latina encuentra un territorio absolutamente fértil, no solo porque narrativamente es un territorio grandísimo con infinidad de historias que están... Que es un lugar que está hirviendo, ¿no?, de historias constantes. Pero no creo que necesariamente, o al menos esa es mi opinión, que el formato de la narrativa transmedia sea mejor que otros. Es decir, también creo que hay que preguntarnos qué queremos contar, qué queremos, por qué queremos que ese proyecto sea transmedia, ¿no? Creo que muchas veces... pues hay narradores, o incluso cometemos el error de decir, pues es que quiero que mi proyecto sea transmedia solo porque ahora está de moda y queremos pues que tenga, que se despliegue, que se vea y que tenga, ¿no?, varias plataformas, pero sin ninguna, digamos, explicación clara detrás, ¿no?, de esta pretensión. Lo que sí creo es que el transmedia, hablando de un espacio tan rico en historias como es Latinoamérica, sí puede llegar a ampliar su público, ¿no? Ayuda a ampliar el público que se acerque a esas historias, ¿no? Ayuda a ampliar las audiencias, y creo que el elemento fundamental pues es el aparatito que todos llevamos con nosotros ahora a todos lados, y que es el celular. Es decir, si un proyecto transmedia dentro de sus plataformas
incorpora que una de esas plataformas que van a conformar ese proyecto transmedia es una narrativa a través del teléfono celular. Me parece que ese proyecto ayudará a llegar y ampliar muchísimo esa historia. El fenómeno cultural del hágalo usted mismo, basado en el aprendizaje a través del hacer, derivó en la aparición de grandes repositorios de conocimiento colectivo. ¿Podría decirse que los objetos culturales vagamente identificados son un subproducto de la cultura maker? La misma lógica, ¿no? La lógica de hacer cosas y, evidentemente, con esas cosas que haces tienes que ganarte la vida, ¿no? Y yo creo que la lógica maker, la lógica emprendedor, tiene que ver con una competencia brutal en el ámbito de lo creativo, ¿no? Como que cada vez menos gente se conforma con que lo que hace por pasión sea un hobby, sea una afición. Todo el mundo quiere ser público, quiere ser reconocido, quiere ser valorado y quiere ser pagado por lo que hace en términos creativos. De modo que yo diría que es un cambio total de paradigma en el cual las aficiones secretas, privadas, van lentamente desapareciendo y todo el mundo hace público su hobby y todo el mundo quiere ser recompensado, se quiere profesionalizar con su hobby. Eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad y ahora me parece que es uno de los principios que la rigen. Yo siempre digo lo mismo, me repito mucho, lo siento, pero sigue sin haber nada nuevo bajo el horizonte. Dickens se ganaba la vida leyendo sus libros en voz alta, porque antiguamente la lectura siempre se hacía en voz alta. Lo de la lectura silenciosa es un invento del siglo XX, que comienza a finales del siglo XIX, principios del XX. La gente asimila lectura a ese proceso introspectivo, silencioso, etcétera, pero no ha sido así la mayor parte del tiempo. Dickens se hacía sus giras maravillosas, con las que ganaba, por cierto, mucho dinero, y lo que hacía era leer sus propios libros. Dickens se preparaba a fondo y Dickens se anotaba en los márgenes incluso la manera en que tenía que leer cada uno de los... pues ahora contento, ahora aquí una exclamación, ahora aquí no sé qué. Es decir, que Dickens ya lo hacía, imaginaros, ¿no? Lo que estamos inventando. Aceptar o no que la cultura del hágalo usted mismo tiene un lugar importante en la sociedad actual es una discusión que permanece activa. Sin embargo, resulta innegable reconocer que las audiencias juegan un rol relevante en la construcción de contenidos transmedia. Participación de la gente en proyectos transmedia de no ficción pues es un poco más difusa que la participación de la gente en proyectos transmedia de ficción. Ojalá tuviéramos el nivel y la cantidad de participación que tienen proyectos, pues de proyectos transmedia como Marvel o como Harry Potter, ¿no? Sería espectacular que proyectos de no ficción tuvieran ese nivel de implicación, de participación, pero creo que no, que también es un trabajo en construcción, es decir, estamos trabajando para que cada vez haya más gente que se interese y que se implique en proyectos narrativos, transmedia, de no ficción. Pero sí creo, y a mí me gusta mucho también pues incorporar a este análisis una reflexión, una autocrítica a los creadores y creadoras que estamos trabajando con estas narrativas transmedia de no ficción. Y creo que estamos obligados a pensar por qué ya llevamos años trabajando, digamos, en estos territorios que ya cada vez dejan de ser más nuevos, pero sí creo que tenemos que pensar por qué no hemos conseguido todavía como desde mi punto de vista, un nivel, yo creo, aceptable, ¿no? de un público interesado e implicado con nuestras narrativas. La verdad es que no tengo una respuesta a esta, creo que muy relevante pregunta, pero también, por otro lado, intento ser optimista y creo que estamos trabajando en ello. Es decir, que sí, mientras sigamos creando narrativas, proyectos narrativos transmedia de no ficción que
que cuenten historias pues interesantes, que cuenten historias atractivas para un público, pues el público está allí. Creo que hay que saber contar historias verdaderamente interesantes, ¿no? O sea, vivimos en el siglo XXI. Estoy absolutamente convencida que la gente ha cambiado sus hábitos de consumo de entretenimiento, de consumo respecto a las historias que quiere que se le cuenten. Obviamente creo yo que ahora, sobre todo un público joven, pues prefiere que le cuenten una historia interactiva a que le cuenten un documental o esa misma historia en un documental tipo de la BBC. Es decir, no porque ponga en duda la calidad de ese documental de la BBC, pero estoy segura que las narrativas transmedia pues aportan un atractivo, pues no sé, una chispa narrativa que la narrativa tradicional no tiene. Es decir, tiene otros elementos muy buenos, pero eso no lo tiene. Entonces, sí creo que tenemos que se trata más bien como de encontrar esas historias y esas formas también de conectar con esos públicos que yo estoy absolutamente segura que están allí. Ahora mismo el podcast es, digamos, la estrella del audio, porque todo el mundo está haciendo podcast y sobre todo lo más importante del podcast es que ha salido del ámbito, digamos, más del audio para ir a otros y de los medios, ¿no? Para ir a otros ámbitos importantes como por ejemplo el ámbito educativo o por ejemplo, no sé, es que la NASA tiene un podcast ya, si ya decimos que la NASA tiene un podcast, ¿quién no tiene un podcast, no? Insisto, porque es un formato pues muy sencillo de realizar y que se ha visto que además tiene, bueno, pues un poder tanto de marca en la publicidad como los grandes podcasts, como evidentemente en contenido. Y ahí es donde estamos viendo el auge, el renacer de la ficción sonora. Las historias siempre han funcionado, como he dicho antes, siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que hemos hecho ahora, lo que ha hecho el podcast es potenciar esas historias. Yo siempre pongo el caso de The Archers, que es la radioficción sonora más larga del mundo, es decir, lleva muchísimos años, más antigua del mundo, lleva más de 60 años en emisión y es muy interesante cómo supieron adaptarse a las nuevas tecnologías y entonces ahora tienen un podcast, entonces se transmite por la radio, pero después hay un podcast y después hay una comunidad porque ha generado tribu y es súper interesante, hemos hecho también un estudio de eso, ver cómo en las redes sociales se juntan los abuelos con los nietos hablando de la serie, porque los abuelos la escuchaban hace muchísimo tiempo, pero ahora los nietos se han enganchado y entonces comparten una misma producción, en este caso sonora. Así que el podcast hace dos cosas fundamentales, ¿no? Se introduce en ámbitos en los que antes pues, no estaba, por ejemplo, insisto, en el ámbito educativo, hay muchos ya podcasts de educación, pero también digamos que extiende y amplifica la ficción sonora, etcétera, o la hace nacer de nuevo, renacer, como en el caso de España, que desapareció por completo, se eliminó por completo del mapa. España es una isla en este sentido, porque eso no ha ocurrido en el resto del mundo, pero en el caso español se eliminó por completo la ficción radiofónica y ahora ha renacido de nuevo con el podcast y ahora muchos jóvenes están descubriendo eso que no habían escuchado nunca. Las deliberaciones en torno a las manifestaciones culturales han estado presentes con más fuerza desde el siglo XX, revisitando y reflexionando sobre la incidencia de los medios de comunicación en la forma como nos percibimos como sociedad. La discusión que hoy centra nuestra atención es si realmente podemos hablar de una nueva forma de cultura basada en lo digital. Lo que introduce lo que llamamos la nueva oralidad digital, ¿no? Que es volver a la oralidad, pero digital, ¿no? Es precisamente el hecho de que ya no, el usuario, digamos, es un usuario activo y no pasivo, como ocurría antes con los grandes medios de comunicación de masas y con la primera, que fue evidentemente la radio, con lo cual el cambio se produce también ahí, ¿no? Cualquier persona es ahora mismo capaz de hacer un podcast, pero también de producir, como bien has dicho, un vídeo, porque lo único que necesitamos es un teléfono, ya está, es muy fácil de hacer. Así que desde ese punto de vista, claro, como decía antes, hay una nueva tecnología que es la que ha propiciado ese auge del audio, pero también el cambio en los hábitos de vida. Es decir, hoy en día
todo el mundo va corriendo a todos los sitios. Y lo que hemos hecho básicamente ha sido eliminar nuestras ventanas de entretenimiento, que eran exclusivas dedicadas al entretenimiento, y las hemos incorporado en nuestra ajetreada vida diaria. Y el único medio, la única modalidad que llamamos, ¿no?, que puedes seguirte en el ritmo de tu vida es el audio. No puedes conducir, evidentemente, viendo la televisión, ni puedes leer mientras estás en la cinta de correr del gimnasio. Así que el audio es el único que te acompaña, ¿vale? Lo hace en cuándo y en cómo, lo está haciendo a través de distintas plataformas, por tanto, insisto, altavoces inteligentes, pero también móvil, y todo ese conjunto de factores al final lo que está haciendo es ese impulso. Pero sigue siendo un círculo y sigue siendo una vuelta, porque de hecho hace muy poquito, recientes días, Apple ha anunciado que ha comprado Scout FM. O sea, lo que va a hacer es convertir sus propios podcasts en radio. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo, porque sabemos lo que quiere la gente, y lo que la gente siempre ha querido son noticias y música. Lo que va a hacer Apple es convertir los podcasts y hacer una radio con música y con noticias. Es decir, lo que de toda la vida ha sido una emisora musical, que no nos estamos inventando nada nuevo. Entonces, claro, quiero decir, al final todo es una vuelta a esa oralidad, porque, insisto, el audio no deja de ser lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? Nuestra esencia. Yo creo que hay algo radicalmente nuevo, que es la extrema fugacidad del 99,99% de la producción cultural. En la producción cultural clásica, incluso en los artículos y las crónicas de diario, había una voluntad de permanencia o una permanencia que ahora se ha esfumado por completo. Eso me parece que es totalmente nuevo. Lo que sí que evidentemente es antiguo es que tiene que ver con la imagen y con la voz, eminentemente con la imagen y con la voz. Tiene mucha importancia la música, y no hay nada más humano que el ritmo, desde la prehistoria hasta ahora. La viralidad tiene que ver con lo pegadizo, con lo contagioso, y seguramente el primer tambor justamente lo que provocó fue eso, un ritmo que hacía que quisieras seguir escuchándolo eternamente. Y vinculado con eso, yo diría que finalmente lo que hay de clásico en todo lo que producimos los humanos actualmente es la centralidad del ser humano, del yo. Los vídeos de youtubers son totalmente autorreferenciales, autobiográficos, y la mayor parte de las fotos que se hacen en este momento en el mundo son selfies. En ese sentido, yo creo que es posible que lentamente el yo vaya desapareciendo del lugar central que tiene en tantísima producción cultural contemporánea, y que la literatura y el arte y los objetos culturales vagamente identificados, que ya estarán más identificados del futuro, busquen nuevas narrativas más acordes con el antropoceno y menos centradas en el ego de sus creadores. Sin lugar a dudas, la apuesta de definir un nuevo canon cultural a partir de objetos vagamente identificados centra la atención en un tipo de audiencias activas, como bien les llama Emma Rodero, que, además, deberían participar más en los procesos de generación de contenidos transmedia, atendiendo así a la invitación que nos hace Patricia Godoy. Pero, ¿qué ejemplos podemos destacar del ecosistema digital iberoamericano que nos permitan identificar objetos culturales y extraerlos de esa vaguedad que nos plantea Jorge Carrión? Los desiertos de Sonora pues nacen básicamente de la curiosidad, de la inquietud de explorar pues, nuevos territorios narrativos. Como narradora y como narradores, las personas que formamos parte del equipo, que creamos todo este proyecto Transmedia, pues queríamos también probar, queríamos expandir de alguna forma y hasta donde fuera posible y hasta donde pudiéramos, obviamente, los límites de la crónica, ¿no? Queríamos llevar esta historia que nos parecía fascinante a un lugar que a mí en lo particular ya me interesaba desde hacía tiempo y en el que he venido trabajando, que es el mundo digital, el mundo interactivo.
Y por otro lado también queríamos, y lo sabíamos desde un principio, que Los Desiertos de Sonora también fueran un libro, es decir, que ese libro reuniera una serie de voces que nos ayudaran a ampliar el relato y que nos ayudaran también a profundizar de alguna forma en una historia que a mí, desde que la conocí, desde que me acerqué a Los Detectives Salvajes, pues me interpeló directamente. Yo nací en el desierto de Sonora y cuando leo Los Detectives Salvajes y veo reflejados en esas páginas ese desierto, ese lugar en el que yo nací, pues yo quedé absolutamente fascinada y sabía que allí había una historia, ¿no? Que había algo que yo quería, en el que yo quería profundizar, una historia que quería contar. La radio que se hace en México, la radio que se hace en Argentina. ¿Qué vamos a decir en Argentina? Del radioteatro, por Dios, cuando son magistrales, ¿no? En México también, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Yo conozco fundamentalmente Argentina y México, pero insisto, hay muchos otros donde se hace magnífica radio y ficción sonora, etcétera. Y los podcasts, claro, evidentemente, están teniendo ahora muchísimo auge y muchísimo crecimiento, porque tenemos una cultura sonora muy desarrollada, entonces, en estos países, no en España, pero sí en Latinoamérica. Y eso hace que, claro, los podcasts calan de una manera importante, ¿no? Porque, insisto, entonces, ¿qué tienen? En cuanto a los temas en el podcast, pero en general en el audio, a la gente le gustan más o menos los mismos temas. Siempre volvemos a la ficción sonora, que a la gente le encanta, dentro de ella el terror y el misterio. Eso es lo que más gusta. Y también la historia y los documentales, con lo cual... Y en México especialmente el humor. Hay podcasts de humor negro que te puedes reír mucho y que además son, rompe barreras, ¿no? Y un poco la investigación era ahí el ver un lenguaje muy rompedor, ya cuando lo hicimos, que no fue cuando la anterior ola, no ahora. Sí, y ya los podcasts tenían bastante enganche. Hay podcasts también, sobre todo, que se hacían desde universidades y se siguen haciendo desde las universidades. No olvidemos también que en Latinoamérica la radio universitaria tiene un papel importante. Como digo, al final es que todo va unido, por eso y me refiero constantemente a la radio, etcétera, porque donde más peso tiene la radio es donde más peso tiene el podcast. De hecho, el podcast nace de la radio. El primer episodio de Serial es un episodio difundido en radio. El segundo se les ocurre, vamos a hacer otra cosa tipo Netflix, y ahí es donde llega el pum, la bombilla que se enciende, pero nace todo de la radio. Uno de los podcasts más importantes en Estados Unidos, Radiolab, está producido por una radio, etcétera, etcétera. Al final, digamos, todo queda en casa, ¿no? Pero insisto, en el caso de México y de los podcasts mexicanos, tienen un lenguaje expresivo muy, 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 muy rico y sobre todo, pues insisto, el lenguaje transgresor más uso del lenguaje radiofónico, de elementos de la música, de los efectos, etcétera. En lo viral, más que elementos de la viralidad, lo que encontramos son elementos, por un lado, de, digamos, la fragmentariedad, ¿no?, de la literatura de vanguardia, que coincide con el zapping y con formas de lectura propias de la pantalla. Y de pronto lo más atrevido que hago en lo viral, que es hacer flashbacks y flash forwards, ¿no? De pronto el diario, que en teoría está articulado por días consecutivos, de pronto pues salta no solo 2 años, sino salta 40.000 años en el tiempo hacia atrás o 50 años hacia adelante. Y eso se me ocurrió recordando uno de mis cómics favoritos, que es Aquí, de Richard Maguire. Yo no creo que lo viral sea un objeto cultural vagamente identificado, creo que es un objeto que está muy bien identificado, pero sí que en cambio en Solaris, y lo viral y Solaris son proyectos paralelos. Lo viral lo escribí después, pero justo después de Solaris, digamos, y se nota el estilo y las obsesiones. Los temas son los mismos, ¿no? La tecnología, la ciencia, la viralidad, etc. Y Solaris sí que me parece que no es solo un objeto cultural vagamente identificado porque es un ovni, un podcast, sino que además es un ovni, en el sentido que dentro de los podcasts es raro, porque tiene una voz que habla desde el futuro,
porque trata temas muy contemporáneos. Bueno, toda su recepción está siendo muy interesante porque no saben cómo catalogarlo, ¿no? De modo que me parece más extraño Solaris que no lo viral. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Desierta con apenas unas pocas personas o autos en las El calles. coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. Que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de Obviamente diferente. Claro está que por el de virus forma totalmente... no es la norma.